Marta, ¿sabes qué? Ya está Ahí está grabando en grabando. este instante. Yo estoy grabando. Ah, usted está grabando ya. Así que después te voy a dar el link. Voy a ver cómo pasarte el link para que tú lo puedas descargar. Ya, Ya, démosle nomás. ya. Eh, bueno, primero que todo saludarle y agradecer su tiempo, el tiempo que está, me está prestando para esta entrevista que tiene que ver con mi carrera de Derecho. La entrevista está enfocada a conocer su punto de vista, sobre todo legal, hacerle consultas acerca de la educación en casa. Voy a comenzar con la primera pregunta. Sí. Dice, ¿por qué cree usted que el Estado no reconoce la educación en casa como formal o igualmente importante que la educación escolarizada? Buenos días a todos a quien vaya a escuchar esta entrevista. Así que le llegan a escuchar ante todo. Yo estimo que el Estado, propiamente tal, eh, ya se degeneró, perdió su efecto. Yo creo que estamos viviendo en un estado fallido, incluso en Chile, donde lo más importante para lo que fue la constitución del Estado actual, tomando como base lo que fue la Revolución Francesa con la separación tripartita de los poderes del Estado, cumplía un rol o función importante que era proteger a los ciudadanos, a los habitantes, los ciudadanos, los nacionales de X país, ¿ya? Eso es lo que se ha hecho, pero hemos visto, en especial durante estos 3 últimos años de esta llamada pandemia, cómo el Estado no funcionó como tal, no se ha preocupado por los individuos y dentro de eso los derechos fundamentales y la libertad, y vemos que el Poder Judicial, como un órgano importante para defender los derechos de los ciudadanos, guardó silencio culpable, no inocente en ningún caso, totalmente culpable, y se abstuvo de realizar su función jurisdiccional. Entonces, a los individuos, a los políticos que están en el gobierno, que son políticos 100%, no son seres humanos especiales, ni gente muy inteligente o que tenga dones y aptitudes especiales, que estén cualificados como para dirigir o gobernar una población, sino que lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es todo lo contrario. Gente muy deficitaria en ese sentido, deficiente, no sirve para gobernar, y eso ha llevado a una corrupción de las instituciones en los 3 poderes del Estado, en los 3 poderes del Estado, de una manera impresionante. Entonces, el Estado derechamente no sirve, o sea, la institución que fue creada para proteger los derechos y libertades de las personas se vino abajo. Es un Estado fallido y eso pasa en Chile. Entonces, yo creo, a ver, primero aquí en relación a la pregunta, educación, educación no es lo que se hace propiamente tal, no es lo que estamos haciendo, ¿ya? Aquí lo que hay es una instrucción. Lo que hay en el mundo actual es instrucción, porque educar es algo totalmente distinto de lo que realmente se está realizando, ¿ya? La educación es una tremenda palabra, algo muy grande, ¿ya? Y aquí, con suerte, instrucción, ¿ya? Instrucción que obedece a ideologías políticas. Dentro de eso, sí, o sea, sí, la educación sí existe y sigue existiendo y va a existir siempre, que es como consustancial al ser humano por el hecho de que existimos, de que estamos aquí, somos seres, y que en ese sentido sí existe la educación, pero como te digo, es distinto a lo que se está haciendo, que lleva el nombre o título de educación.
Entonces, eh, y dentro de eso, el Estado, esta organización política, ¿no? Este organismo que se denomina Estado, empieza a dirigir y a sobrepasar a los individuos, a no respetar y a violar constantemente los derechos. Y dentro de eso, el verdadero derecho a la educación. Sin embargo, a pesar de los múltiples inconvenientes, dificultades que tenemos, eh, a pesar de todo eso, tenemos, de acuerdo a la Constitución chilena vigente, tenemos lo que es asegurado, en este caso los padres, la familia, un derecho preferente. Y yo creo que este ha sido uno de los tópicos más importantes, no el único, pero uno de los más importantes por los cuales están tratando de cambiar la Constitución. Es una idea personal. Siempre pasa de manera silenciada, como si esto no tuviera importancia, pero yo creo que sí la tiene. Entonces, el derecho de la familia a lo que es la educación es lo que permite conservar en parte lo que es la libertad del individuo. Entonces, este derecho que está garantizado en el artículo 19, ¿no? Número 10, que dice que la Constitución asegura a todas las personas, número 10, el derecho a la educación, y dice en su inciso tercero, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces, resulta que el Estado actual globalista, la pro agenda esclavista 2030 y desposeedora y deconstructora de la sociedad, del cual el gobierno actual también forma parte, igual que el anterior y el otro, eh, quieren modificar eso, pero no se puede modificar. O sea, ellos están actuando en contra de la propia Constitución porque debieran proteger esto. Sin embargo, tratan de distintas maneras, están actuando para atacar, vulnerar a las familias y a los niños que están en ese sentido siendo educados de una forma distinta. Entonces, no es educación en casa propiamente tal, sino que es educación en el hogar. ¿Ya? Yo creo que hay que hacer aquí diferenciación. Y lo que se suele hacer en Chile principalmente, más bien es escolarización. ¿Ya? Esa escolarización no hace falta aquí legislación, ¿ya? Porque eso es entregarle nuevamente a esta institución horrorosa que es el Estado, entregarle algo que tenemos nosotros. Es como un derecho natural, es un derecho natural, no como, es. ¿Ya? Entonces, debiéramos nosotros, en ese sentido, hacer simplemente uso de él. No necesitamos más reglas, no necesitamos normas que entren a regular lo que es este derecho natural, que es consustancial al, al momento de nacer una persona, ¿no? En ese mismo instante está el derecho funcionando, como el derecho a la vida. Lo tenemos funcionando en forma automática. Y aquí la educación igual. Por tanto, no requiere regulación. Y ya el decreto 2272 de educación, que es de hace casi 16 años atrás, cumple esa función, ¿no? En Chile a través de lo que es la validación de estudios. Y con eso uno, de acuerdo a las normas que fijó el Estado nuevamente, para que uno lo puedan aceptar en términos laborales, que uno requiere ciertos estudios, ciertos títulos que estén validados. Bueno, para eso está ese decreto que convalida estudios y valida estudios. Espero haberte súper respondido la primera pregunta. ¿Hay Sí, algo más? sí, quizás ahí también me respondió un poco la segunda pregunta, que dice, ¿por qué la educación formal, convencional, pasó a ser más importante que la educación recibida por nuestros ancestros?
Bueno, para complementar lo dicho anteriormente, esto para mí tiene que ver con lo que ha sido el apoderamiento o secuestro de la soberanía de toda la población mundial por algunos entes poderosos y personas poderosas en el mundo, con mucho poder, que tienen unos tremendos vacíos de amor, que tienen mucho odio en sus corazones, deben haber pasado, me imagino, unas infancias muy felices, pero a su vez adquirieron mucho poder, riqueza, y todo su odio lo vuelcan en la sociedad, y yo creo que ese deseo de controlar a las personas es lo que hace decir, eso no vale, lo que vale es esto. Y ellos se tratan de imponer por sobre la sociedad como si la visión de esos autodenominados expertos fuera una verdad, cosa que en realidad dista mucho de lo que es la verdad. O sea, cada persona, por el hecho de ser persona y porque es un alma creada por Dios, no necesita la validación de nadie, ¿no? Ni la imposición del pensamiento de cualquier persona para decir esto es lo que debe hacerse. Y y en ese sentido, porque esto es una observación empírica, científica que podemos hacer, es que con una observación, ¿m?, inspirada, aguda en algún sentido, una visión crítica, si vemos históricamente, más allá de algunos progresos de tipo tecnológico, la humanidad en cuanto a humanidad se ha venido abajo en los últimos 2 siglos aproximadamente. Ahí es donde se dio origen a las guerras mundiales y un montón de guerras más en el planeta. ¿Y qué es lo que hay que trasciende, de manera transversal en todo esto? Es que se inventaron los colegios, ¿ya? Y se empezaron a adoctrinar y a instruir de una manera lo más uniforme posible, algo que fue un error, y un horror ha sido, pero que uno puede ver en estos 2 siglos cómo la sociedad ha declinado y ha ido involucionando. O sea, no pensar que por algún tipo o muchos adelantos tecnológicos que haya, significa que la sociedad en cuanto a humanidad, digámoslo así, se note que tuvo un salto, un brinco cualitativo, y que la sociedad es mejor, es mucho peor. ¿Y qué es lo que la distingue? Pues que se metieron todo lo que es la llamada educación formal actual. Yo creo que eso es la respuesta a tu pregunta. Ya. Eh, ¿Tiene conocimiento de jurisprudencia en países extranjeros en donde la educación en casa tenga más valor frente al Estado? Yo no tengo conocimiento, pero sí te podría decir que donde hay y que debe haber necesariamente jurisprudencia en el sentido es en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos, porque en Europa está prácticamente prohibida lo que es la educación en el hogar. ¿Ah? Mm, Ahí el Estado se ha impuesto fuertemente, entonces o han habido algunos reductos familiares que han podido sacar adelante esto, y que no solo es natural, sino que es bueno, es sano y bueno, y la gente que tiene la oportunidad de vivir esta experiencia han podido experimentar sus bondades. O sea, los niños que han sido educados en el hogar, cuando llegan a los campos laborales, son lumbreras, brillan por sobre el resto de todas maneras. Y en Estados Unidos, que es donde había o donde hay estadísticas, porque en otras partes simplemente no existen estadísticas, el rendimiento de los niños educados en el hogar, por sobre lo que eran escuelas privadas o escuelas públicas, era muy superior, era casi el doble el rendimiento escolar en ese sentido a los de educación de escuelas privadas. Eso lo que te podría decir. Por jurisprudencia no tengo idea. ya. ¿Qué sabe usted acerca de las escuelas sombrillas, tanto acá No, en Chile como en el extranjero?
no sé así con ese nombre de escuela sombrilla. ¿A qué te refieres Mm. son aquellas eh, escuelas a las, digamos, hay una escuela chilena que se suscribe o que tiene algún convenio con esa otra escuela que está en otro lugar y que le otorga la validación? ¿Es eso? Yo no tengo tampoco mucho conocimiento acerca de esto, pero sí entiendo, o sea, por lo poco que entiendo es que eh, el niño se matricula en una escuela como estando en el sistema, pero esa escuela le entrega todo el apoyo académico para que el niño estudie en casa. Ya, Entonces, después no tiene la necesidad de rendir exámenes libres. ya. Pero eso fuera del país o dentro del país, disculpe. Acá igual se da, pero de manera fuera de la ley. Pero en Chile, dentro de Chile mismo. Ya, Sí. es que se dan esas dos opciones. O sea, mucho se da, o sea, como digo, no lo reconozco bajo ese nombre, así como de sombrilla, pero hay personas que se matriculan en un colegio aquí, ¿ya? Y ese colegio tiene convenios con otro colegio fuera del país, Mm, ¿ya? Y, ya. y ese otorga las certificaciones correspondientes que después se entran a validar en nuestro país. Y ahí están. Eso, Y sí. ahí eso, y ahí es donde están o aparecen reconocidos los cursos necesarios acá. Ya. Ya, eso entonces tiene que ver con una pregunta número 8 que tengo acá, que dice, ¿en los tratados de libre comercio hay alguna alusión a la educación? Tiene que ver algo con eso entonces, ¿cierto? Yo de verdad desconozco si en los tratados de libre comercio hay algo, alguna mención que tenga que ver con educación. Lo Ujú. desconozco. Te estoy contando algo que sé porque me lo he visto y me consta que funciona así. O sea, hay escuelas en el extranjero, en Estados Unidos principalmente, no solo allá, pero principalmente en Estados Unidos, que reconocen los estudios que se están haciendo acá. Ya. ¿Ya? Ya. Y uno, e incluso uno puede inscribirse o matricularse directamente en esas escuelas. Yo te estaba hablando antes a través de la inscripción en una escuela chilena, un colegio chileno, ¿ya? Que ese tiene convenio con un colegio extranjero que otorga las certificaciones, los títulos y todo lo demás. Ese es afuera. Y eso después se convalida en Chile. ¿Ya? Pero también existe la opción, también está funcionando, de que acá la persona se matricula en ese colegio extranjero y ese colegio extranjero hace todas las examinaciones, las calificaciones correspondientes y, y ellos después con la certificación final, ¿no? Lo que vendría a ser como certificado de nota, el equivalente a eso, se convalida acá en el país. Ya. Ya. Eso igual, claro, tiene que ver quizás con la escuela sombrilla. Que yo lo escuchaba así como muy por encima esa denominación. Existen, ¿ya? Y están funcionando. Ujú. La próxima pregunta dice, ¿cree usted que la educación en el hogar debería reconocerse como un patrimonio cultural? O sea, yo no creo que debiera reconocerse como patrimonio cultural porque es como restarle derechos o sacarlo de lo que debiera tener, de lo que debiera ser este derecho natural, que es lo que ha, ha estado vigente por sí, por siglos, por milenios y milenios y milenios, mucho más allá de la historia oficial y que es natural, o sea, los padres deben educar a sus hijos. Entonces, si uno lo pudiera hacer así, pongámoslo como patrimonio cultural, es como si fuera algo excéntrico, una rareza, y hoy hemos encontrado una rareza y la vamos a proteger. Entonces, le desconozco todo su derecho natural, ¿no? Y como si fuera una creación artificial que tengo que entrar a proteger. Entonces no estoy validando la situación real, que es que tiene ese derecho natural y por lo tanto existe y es. Y como te digo, aunque no aparezca mencionado específicamente en la Constitución, pues está consagrado el derecho como una garantía a que la familia y los padres tienen el derecho a educar
a sus hijos. ¿Mm? No así claro. abiertamente manifiesto, pero ahí está consagrado. Sí, yo estuve analizando así un poco ese artículo y en realidad es algo ambiguo, es un poquito ambiguo porque no da al 100% la garantía. No sé, es mi opinión. Te, te entiendo, o sea, por eso digo, o sea, quizás, quizás dé para que alguien lo pueda discutir, pero en Mm, general te está diciendo que los padres tienen el derecho preferente. Y eso no es discutible y no es ambiguo. ¿Mm? claro. Y el Estado debe otorgar protección a esto, lo está diciendo en el inciso siguiente. Por eso digo, y eso no está, o sea, es independiente de que no se esté cumpliendo, pero en términos de que esa es la norma imperativa y ahí está. Y eso yo creo que no es discutible. Claro. Me están quedando tres preguntas. ¿Por qué cree usted que el legislador, disculpe, ¿por qué cree usted que para el legislador la educación en casa dejó de ser la base para la enseñanza? No sé si me expliqué bien. Sí, es que yo creo que en algún sentido está respondido antes, pero volviendo nuevamente a la pregunta, el legislador, los legisladores son políticos, no Ujú, son como los políticos de antaño que realmente se ponían de cabeza a estudiar un tema y tenían todo un trasfondo y todo un verdadero estudio, pero que no estaba motivado así fuertemente por el lado político ideológico como lo es en la actualidad. Entonces, toda la gente que está en la actualidad, los llamados legisladores, son todos políticos que siguen las directrices de sus partidos políticos y eso es pura ideología. Y en ese sentido, hemos visto y estamos viendo todo lo que es la desconstrucción del ser humano, ¿ah? Con todas estas leyes como de la educación sexual integral, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, y donde se está no solo vulnerando los derechos de los niños, sino que en el supuesto nombre que están protegiendo, los están atacando, ¿no? Ah, y eso se da en otras áreas que, en las cuales está haciendo uso de las instituciones de educación, como por ejemplo para las vacunaciones, que son tan dañinas para la población, ¿no? Que son intencionalmente dañinas, no casualmente, intencionalmente. Es parte de uno de los más grandes negociados. Segundo, después de las armas, ¿ya? De la fabricación de armas, está todo lo que tiene que ver con la farmacéutica. Y se están usando las instituciones de educación para llevar a cabo estos actos. Es algo tan nefasto, tan macabro, tan dañino, y tan satánico. Y se está haciendo. Entonces los legisladores no escapan a esto. Yo siento que son como parte de lo mismo. Ellos son como un espejo que refleja lo que está ocurriendo en una parte de la sociedad. Esa es mi respuesta. ya. Y más o menos como en la misma línea, ¿cómo se podría legislar para dar más valor y apoyo a la educación en casa? ¿Cómo cree Eh, usted? yo creo que, insisto, que creo que no es necesario, que creo que con lo que hay da la libertad y de sacar una ley sería en términos de reconocer, o sea, de cumplir, de reconocer en términos del cumplimiento de lo que está ordenado en la Constitución y dar apoyo para, para que pudieran las familias resolver de una manera más favorable o con menos dificultades todo lo que tiene que ver con validación de exámenes o estudios, incorporar otras formas de estudio y no someter de manera obligatoria a lo que el Estado ha establecido como estudio. O sea, me refiero, por ejemplo, a que tiene que estudiar
de marzo a junio, julio, un semestre, el otro de julio a noviembre, y tiene que ser así, y tienen que dar examen en esa fecha, porque el ser humano no es así, ¿no? El ser humano y las personas tienen sus ciclos personales, y en ese sentido, una familia tiene ciclos personales también, cada niño. Los padres, la madre, el padre, conocen a sus hijos. ¿M? Así como hay personas que funcionan de día, otras que funcionan más de noche, podría verse de la misma manera que a nivel del año pudieran funcionar de una forma distinta. O sea, es reconocer la individualidad que todos tenemos. Y en ese sentido, una legislación que sería algo favorable sería que reconociera este hecho y que diera más libertad, porque existen distintas maneras de educar en el hogar. Una manera es la escolarización, pero resulta que el programa escolar, ese sí que yo lo encuentro no solo ambiguo, sino que es algo difuso, es una sombra, y que se enseñan cosas que no sirven para nada, que no tienen ni van a tener nunca aplicación alguna. ¿Ya? Hay otros países que funcionan distinto, o sea, cuando se termina el colegio saben hacer algo. En Chile se sabe hacer nada, no tienen ni idea. ¿Ya? Entonces, lo que es la educación formal, la llamada educación, pues realmente sirve muy poco, aparte de sacarle dinero a los padres. Para otros efectos no. Entonces, la educación en el hogar sí realmente se puede permitir hacer muchas cosas, y si tuviesen la posibilidad de tener un reconocimiento, yo creo que se podría hacer algo maravilloso en ese sentido, ¿ya? O sea, que tuviesen ese apoyo legal para poder hacer las cosas distintas, como por ejemplo poder dar uno o dos exámenes que validaran varios años. O sea, ¿por qué tener que estar año tras año? O sea, ¿por qué? Si a lo mejor hay establecido a nivel familiar una planificación diferente, no con los estudios de las asignaturas que están en el colegio, sino que tal vez algo mucho más amplio, mucho más completo, ¿no? Que involucre otro tipo de asignaturas, a lo mejor otros idiomas, y no que tenga que ser inglés, por ejemplo. ¿No? En fin, más acorde y ad hoc a la época actual, a lo que estamos en este momento viviendo como humanidad. Eso. Bueno, por último, preguntar cuál es su experiencia frente a este tema de la educación en el hogar. A ver, puntualmente yo eduqué a dos de mis hijos, ¿ah? Dos de cuatro. Los dos mayores, después tuve una separación matrimonial, por eso hasta ahí llegó lo que era educación en el hogar, pero esos dos hijos, ¿ya? Que eran los mayores, entraron a la universidad y, y han tenido un rol en algún sentido bastante destacado al día de hoy, ¿ya? De hecho, uno de ellos está hasta, es vicepresidente del centro de alumnos de su facultad. ¿Ya? Entonces, yo creo que afortunadamente los tuve casi toda la básica, ¿ah? Y al mayor casi completa. Y eso les significó haber dado un apoyo y una base que ahora está produciendo fruto. ¿Ya? Y los dos menores, que desgraciadamente no se dieron las condiciones en ese sentido, han tenido bastantes complicaciones en términos de sus estudios regulares a nivel de colegio. Ahí yo puedo entrar a comparar entre unos y otros de forma personal. Esa ha sido mi experiencia. Sí, qué bueno igual que, o sea, es bueno para la experiencia saber tener como las dos miradas, los dos Sí. puntos de vista ahí. Sí, esa sería mi entrevista. Bueno, le agradezco mucho nuevamente su tiempo. Eh, aprendí un par de cosas, varias cosas aquí con usted. Qué bueno, me alegro mucho. Ya, Claudia, bendiciones, que te vaya súper bien
y éxito en el Ujú. trabajo. Bueno, muchas gracias. Éxito también. Shalom, shalom. Yo después te mando la grabación ahí por el Telegram. Ya, ya, gracias.